Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Enso Movers. Hoy traemos un tema un poquito sensible, pero que afecta a todos los oyentes o los afectará. Y esto es el embarazo. ¿Cómo entrenar durante el embarazo? ¿Cómo recuperar de forma óptima post-embarazo? ¿Cómo comer? ¿Cómo lidiar con las dificultades logísticas que involucran todo este proceso tan bonito que es traer un nuevo humano a este mundo? Aprovechando que Pablo está pasando por este ciclo, hemos hecho investigación personal al respecto y en este podcast compartimos lo que hemos encontrado, tanto con la experiencia personal como con nuestra experiencia con múltiples clientes que han pasado por este proceso. Así que, tanto si has estado embarazada o estás planeándolo con tu pareja, este episodio es fundamental para todos vosotros. No os lo perdáis. Bienvenido al podcast de Enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Buenos días. Muy buenas, Una vez más, bienvenido al podcast de Enso Movers. con ganas de este. Seguimos con esta idea de podcast un poquito misceláneos, de lo que nos vamos encontrando, reflexiones varias y temas un poquito más abiertos. Sí. Y hoy te toca el rol a ti, el otro día traje yo los temas y creo que este es un momento curioso, porque muchas veces hablamos de cosas que ya hemos investigado y pasado en nuestro pasado antiguo, cosas que nos han interesado, que hemos bicheado, que hemos pulido, pero hoy vamos a hablar de algo en el que estás metido ahora tú. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, llevamos enfermos con el entrenamiento pues, más de una década, ya solo con Enso casi cumplimos el aniversario, más nuestras prácticas individuales, pues bueno, es difícil encontrar big topics en los cuales no hayamos generado ya experiencia a estas alturas de un poco el journey, ¿no? Y es curioso que lo que vamos a traer hoy es uno de esos big topics que no habíamos tocado porque los condicionantes materiales son muy concretos, que en este caso es la paternidad, ¿no? Recientemente he pasado por ahí, por primera vez, y pues ha sido todo un aprendizaje. En relación al entreno también, y de eso podemos centrar un poquito el podcast de hoy. Creo que el primer punto que me llamó la atención significativamente, que me rompió un poco esquemas, no ha sido tanto, no es cierto decir que esto ha sido tanto mi caso, sino de los últimos años, que hemos tenido más exposición a mamás embarazadas. El primer topic que ha sido un claro choque ha sido el entrenamiento premamá, porque se suelen establecer una serie de requisitos o ejercicios recomendados y se suele pautar en unos tiempos concretos antes del parto. Y la realidad que nos hemos encontrado con algunas estudiantes en los últimos años y con Viviana, mi pareja, parte del team, que lo ha pasado este año pasado, pues ha sido una realidad muy diferente a esos estándares que vemos que se recomiendan ahí fuera. Yo creo que podemos arrancar por aquí. ¿Qué pasa con el entreno premamá? ¿Qué recomendamos nosotros ahora en nuestra experiencia? ¿Qué se debe hacer con esto, ¿no? Sí, ya que abrimos el melón, también, bueno, a ver dónde llegamos con este tema, pero creo que también hay muchas mamás interesadas, post-mamás y muchos papás también, y quizá también podríamos hablar un poco más adelante, no sé si nos cabrá aquí o no, de la vuelta al entreno para ambas partes, porque es también súper común que la gente deje de entrenar, deje de moverse, deje su rutina cuando tienen el hijo, y es un catastrófico error, al igual que creo que cesar de entrenar en cualquier escenario es un catastrófico error, porque lo que es importante, como he dicho muchas veces, es no parar, mantener la consistencia con lo que se pueda. Y si tienes muchas herramientas, siempre es posible entrenar, así que vamos a intentar ver cómo se gestiona esto. Entonces, es otro de los grandes topics en esta área que hay que coger fuertemente y sacudir a ver qué se sostiene y qué no. Empezando con el entreno premamá. El marco que está ahí y que yo no era consciente porque no sé
habla de esto cuando se habla comúnmente ahí fuera sobre entreno premamá, es que el periodo... No te has metido en la burbuja hasta el momento, evidentemente. Claro. El periodo de embarazo es un periodo terriblemente malo para establecer gains. Antes de ello, ¿cuál es el marco estándar? ¿Qué es lo que hay allá afuera? Porque yo no lo sé, yo no estoy metido, quiero saber lo que se recomienda. La narrativa la narrativa que le llega a cualquier persona aleatoria que va a tener un bebé, ya sea la mamá o el papá, y diga, oiga, conviene que llegue con una buena forma física al parto para minimizar los dramas. Es un poco la narrativa que se mueve, y ese, a nivel teórico, es correcto. La realidad que nos encontramos es que mucha gente sedentaria llega el momento de quedarse embarazada, la mamá, y entonces empieza a ir a clases, generalmente de grupos reducidos, de acondicionamiento físico preparatorio a parto. Un par de veces a la semana, pues eso, desde cuando te das cuenta, ¿no? A lo mejor en mes 2 o lo que sea, en adelante, y tienes ahí 7 meses de estímulo para generar adaptaciones que generen un entorno mejor para el parto. Ya veo un gran problema, sin haber metido nada en el tema, que es 7 meses no te da para hacer nada. Te da para establecer muy pocos gains en condiciones óptimas. Claro. O sea, yo me estoy imaginando a cualquier persona que empiece con nosotros en Enso Movers con unas buenas condiciones, vamos a poner medio año, suena un poco a operación bikini. De aquí al verano tengo que estar fit de repente y tengo que tener masa muscular, tengo que estar fuerte, tengo que tener tendones, tal. Y bueno, para aquellos, tampoco quiero desilusionar a la gente porque todos tenemos que empezar por algún sitio, pero los primeros meses de entrenamiento, las únicas adaptaciones que generas son neuronales, a nivel muscular ganas muy poquito y más que nada es aprender a entrenar y coger algo de rutina. Eso, y estamos hablando con una rutina ya de empiezas con Enso Movers y te ponemos 5 días a la semana, 2 sesiones a la semana, de clases no individualizadas, aunque sean reducidas, de 1 hora, da para una compensación moral como mucho de me siento bien porque lo estoy intentando. Y creo que has tocado... Por no hablar y en condiciones óptimas. Es que se me ocurren pocos contextos peores para generar adaptaciones, porque tienes en contra tantas cosas. Piensa que tienes un incremento significativo del peso de la mamá a lo largo de ese periodo. ¿Ok? Entonces vas a tener que lidiar con eso, quieras o no. Hay un mínimo de peso que vas a coger, por lo menos 7 kilitos, 8 kilitos, 100% entre peso de lo que va a ser el bebé y de lo que va a ser la placenta y demás. Pero es que generalmente asociado con todos estos cambios hormonales, viene de la mano muy habitualmente, no en todos los casos, pero muy habitualmente, una ganancia de peso en forma de grasa también significativa. Muchas veces 5 o 10 kilitos más. Por lo tanto, estamos hablando de un incremento de aprox, ¿qué? Entre 10-15 kilos, bastante habitualmente, en un periodo breve de tiempo. En 7 meses, ¡pum!, encima la mochila. Ese hándicap sumado a el hecho de que yo ahora me tengo que introducir a la práctica y tengo un umbral temporal súper pequeño para generar estas adaptaciones de tipo positivo. Es una mochila muy difícil de digerir. Pero es que además, en varios... Y no sé cómo es el entorno hormonal relacionado con la ganancia de masa muscular en ese momento, porque sí que la ganancia de masa muscular, como hemos dicho muchas veces, es requiere de un entorno muy particular y a nada que se trastoca un poquito el sueño, el estrés, la alimentación o el entreno, ya el cuerpo lo coge como excusa para no generar masa muscular, que es muy reacio. No sé yo, en una situación en la cual la mayoría de los recursos tienen que estar derivados a el crecimiento del bebé, la creación de la placenta, todas las adaptaciones necesarias, ¿cuánto extra de recursos puede destinar el cuerpo a masa muscular? Yo me imagino que pocos. Pues yo te digo yo que muy poco porque el output de cantidad de estímulo que puede generar la mamá va en decrecimiento. O sea, la energía que tiene incluso para trabajar es significativamente menor que pre-embarazo. Es significativamente menor. También vacilando a lo largo del periodo. Los 9 meses no tienen la misma
las mismas consecuencias. Generalmente el primer trimestre es donde más punch te pega a la reducción de capacidad metabólica, entonces cantidad total de trabajo que puedes hacer, pero muchas veces perdura incluso a lo largo de todo el embarazo. Sí, eso lo hemos visto con las embarazadas. Sí, muy habitualmente. Mucha reducción en la capacidad cardiometabólica durante el embarazo. Sí, que eso implica trabajo de fuerza porque en todas estas ocasiones hemos tenido que hacer reducción en algunos elementos, por lo menos, si no en todo el programa, de cuánta intensidad se asume porque metabólicamente no son capaces de llegar. Fijaos la reducción metabólica. Y compaginando trabajo metabólico para intentar frenar esta pérdida de capacidad, ¿eh? O sea, imagínate a alguien que no trabaje metabólicamente porque solo hace un par de sesiones a la semana donde hacen algunos ejercicios de activación de cadera, que es básicamente lo que hacen la mayoría de estas clases. De ahogarse metabólicamente a la hora de hacer sentadillas, con sed que habitualmente deberían ser normales, es decir, tengo que parar porque la patata no me llega. Sí, también muchos casos, esto también la sintomatología va un poco de mamá en mamá, pero comúnmente he visto que tienen angustia o sensaciones negativas ante intensidad, cosa que antes no les pasaba tanto, entonces eso perjudica significativamente el trabajo que podemos hacer. En muchos casos el embarazo viene de molestias articulares en la cadera, porque se producen hormonas con fin de generar laxitud en los tejidos, incluso en tejidos pasivos, como fascia y demás, porque tiene que haber ciertas distensiones en los tejidos y se producen estas hormonas para facilitar eso y eso produce malestar, por lo tanto hay difícil compatibilidad con trabajo significativo para generar adaptaciones. Entonces, la experiencia empírica al final que nos encontramos es que una tras otra, todas las mamás que pasan por entrenar seriamente durante este periodo, y también hemos de decir, es que todas las muestras son mamás entrenadas, las que tenemos nosotros, que ya estaban muy entrenadas previamente a estar embarazadas. La consecuencia que ha habido durante el embarazo es una caída en picado en la performance, en sus capacidades físicas, a lo largo del entrenando durante todo el embarazo, desde el principio hasta el final, una caída en picado de las capacidades. Y el entreno consiste en retener todo lo posible las capacidades. Por eso digo... Sí, creo que esa es la mejor... va a sonar bastante mal, pero al final lo que es, al igual que cualquier condición anómala, como podría ser un accidente severo, como podría ser la vejez, cualquier situación en la cual no estás en tu 10 para mejorar tus capacidades, lo mejor que puedes aspirar, y a lo que tienes que aspirar es a frenar, es a llegar con la mayor capacidad posible para que el decaimiento llegue a una situación final no terrible, y frenar dentro de lo que se pueda ese decaimiento, dentro de lo que se pueda. A veces después de una operación, después de un accidente, puede ser caminar mucho, puede ser electroestimulación, puede ser lo que sea, para frenarlo, sobre todo. Y creo que esto es una situación igual, dentro de un contexto mucho más favorable, mucho más bonito, por supuesto, pero al final como consecuencias, y creo que por aquí es por donde vienen mucho discurso y mucho miedo también al embarazo, que he escuchado por ahí de gente que piensa que el embarazo te destruye el cuerpo, que pierdes toda la masa muscular, pierdes toda la masa ósea, te roba minerales, etcétera, etcétera, hierro, y que luego el cuerpo se queda flácido, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es un conjunto de ciertos efectos que tiene el embarazo necesario, que son así, como pues el ensanchamiento de la fascia, el estiramiento de la piel, todo esto, pero que en mi experiencia, si vienes desde un estado anterior mucho más sólido, tanto a nivel musculoesquelético como de salud, no tienes ningún déficit nutricional durante muchos años, que esto también podemos hablar sobre cómo diferentes dietas afectan al almacenamiento de nutrientes a largo plazo, y las deficiencias que se generan en el embarazo, buena masa muscular, buen hábito de entrenamiento, tendones resistentes, pues oye, el embarazo te va a afectar, pero si luego mantienes el entrenamiento, luego vas a poder recuperar con muchísima más facilidad tus capacidades que si vienes ya desentrenada y encima tienes un parón de 9 meses de
extra sedentarismo porque tienes baja energía, bajas capacidades y para como de males vienes de una dieta, vamos a decir, vegetariana, donde tienes deficiencias de calcio que pierdes con el bebé. Es terrible. Es que es un mundo de diferencia. Y antes de continuar con el episodio, me gustaría recordaros que, por favor, os suscribáis, le deis a like y nos dejéis un comentario. Es el mejor gesto que podéis hacer para ayudarnos, dado que nos ayuda a llegar a más gente, a crecer y compartir conocimiento con gente como tú. Dicho esto, aquí te dejo con el resto del episodio. Sí, es un mundo de diferencia. Y estamos hablando de que, bueno, así se medicaliza luego todo el proceso. Con lo triste que eso es, ya, que no puedo opinar de otra manera, ¿no? Porque acabo de pasar por ahí y yo me imagino haber pasado todo este proceso tan duro y bonito que ha sido el parto, hacerlo medicalizados, con cesáreas y demás, o sea que si hay una emergencia y se tiene que hacer, pues evidentemente, y eso es una maravilla que esa herramienta esté ahí, pero es que se está estandarizando, hoy en día se está estandarizando la medicalización del parto como procedimiento, y eso es terrible, y eso, la responsabilidad se la quito a los médicos, y se la pongo a los usuarios, porque es el estado paupérrimo de salud promedio con el que se llega ahí, es que ¿cómo vas a encarar el parto de manera natural? Es muy difícil, es muy difícil. Es un proceso muy duro, es muy duro y hay que estar en situación de llevarlo de la mejor manera posible y para eso yo lo que creo, y esto es poco atractivo, no es sexy, pero es lo que he visto como resultado de este proceso, es que una mamá que quiera llegar al parto en condiciones óptimas, para sacarlo de manera natural, con la menor regresión en su salud, con la mejor recuperación postparto posible, va a tener que ponerse a entrenar un par de años antes de quedarse embarazada y empezar a entrenar de manera seria, no ir a clases dirigidas aquí y allá. Entrenamiento serio. Si va a ser algo más light, que empiece mucho antes. Pero un par de años si vas muy seria y específicamente para la parte del parto hace falta trabajo de mobility, de caderas, recomiendo un buen squat también porque quieres generalmente cambiar de posición durante todas esas horas previas y te genera más versatilidad, tener buena capacidad de flexión de rodillas sobre todo, pues ponerte en posiciones de seiza y demás, pero buena movilidad de cadera y fortalecimiento del tren inferior del core. Con que cumplas esos parámetros seriamente un par de años y empujes los números seriamente durante un par de años, luego el embarazo te lo tomas como periodo de frenado de crecimiento de capacidades, todo lo posible, hasta que llegue el momento del parto. Entonces, esa es mi recomendación. ¿Qué es lo que veo que pasa ahí fuera? Pues que vender esto que estoy diciendo yo, que es lo óptimo, pues hay unas dificultades para venderlo terribles, porque un par de años antes de la cosa no sientes ese dolor, no sientes esa necesidad. Todo el mundo... Y a lo mejor ni siquiera piensas que te quieres quedar embarazada en 2 años. Ni lo piensas, ni lo piensas. La mejor mentalidad, siendo previsores, es ponerte a entrenar cuanto antes para cuando llegue el día de mañana que no sea un problema el tema. Pero eso aplica al entrena ahora para lo que sea. O sea, tú no vas a entrenar ahora para, hostia, es que dentro de 5 años, lo quiera o no, voy a tener un accidente con la moto que me va a dejar 6 meses ranqueante hasta que me recupere. O va a tener una operación de rodilla y voy a perder la masa muscular. Pues no lo piensas. Evidentemente, y si eso no lo piensas, pues vas a tener... Que voy a tener un 50% más posibilidades de tener una hernia en 10 años o lo que sea. No lo piensas, no lo puedes pensar. Yo lo entiendo. Por eso digo que es difícil de marketizar esto desde el sector profesional. Se aprovecha el timing de la mamá de quedarse embarazada para vender el servicio. Pero el servicio tiene un impacto terrible versus la alternativa que estamos proponiendo aquí. O sea, no voy a decir que estos entrenos premamá, de clases dirigidas, de grupos reducidos, o incluso servicio one-to-one, no valgan para nada en caso de mamás sedentarias. No digo que no valgan para nada, digo que es un parche malo en comparativa a hacer bien las cosas un par de años antes. Y la diferencia
Es abismal entre una y otra. Pero si ya estás ahí, pues por lo menos muévete. Pero es terrible. En estos casos se aprovechan mucho del hecho de que la gente que está embarazada quiere darle lo mejor a su hijo, quiere pasar por el parto de la mejor manera posible y en ese momento están dispuestos a hacer de todo. Y es por lo que se aprovechan muchos de estos compañías de marketing para hacer cursos con un precio exorbitado, para venderte un body por 50 euros y venderte toda una míriada de aparatos y parafernalias que, entre comillas, vas a necesitar para que sea el parto necesario. Cuando, al igual que en muchas otras ocasiones, llegas tarde. O sea, yo lo siento mucho decirlo. Como tú dices, es mucho mejor que no hacer nada y yo soy totalmente fan de la gente que en cualquier momento de su vida, por cualquier motivo, decide tomar las riendas y echar para adelante. Es lo que tienes que hacer y es un 10. Pero creo que también hay que ser realista con las expectativas que tienes que tener de lo que vas a conseguir con eso. Y de la misma forma que una persona que empieza a entrenar y quiere llegar con un cuerpo fit al verano y hace un sprint de 6 meses, tiene que ser realista con no vas a llegar. Tu operación en verano tenía que haber empezado 3 años antes. No hay más tu tía. Pues aquí es un poco lo mismo. Solo que con mayores consecuencias. Sí. Van a estar ligeramente mejor que antes de... Eso siempre. Ligeramente mejor. Quan més sucre, més dolç. Sí, pero ligeramente mejor. No va a ser ni parecido haber empezado un par de años antes. Ni parecido. Entonces, bueno, pues esa es la recomendación, un poco el punto 1 del que quería hablar, el entreno premamá. Quien pueda, por favor, empezarlo mucho antes. Me gustaría ver si hay algún estudio epidemiológico, evidentemente, observando la facilidad del parto y recuperación con niveles de fitness previo al parto. Muy nicho. Yo he buscado data sobre diferencias en partos naturales en mujeres entrenadas y no entrenadas, en términos generales. O sea, como broad spectrum, y la data es bastante mala. Ya solo de eso, que es mucho más genérico. ¿Sabes qué pasa? Es que la norma es la medicalización ya. Es que te tienes que ir a Turquía y a países ya, tienes que ir saliendo del primer mundo para empezar a ver colectivos no medicalizados, porque es que es el estándar. Es que lamentablemente es el estándar. O sea, ahora casi que por defecto te pones por lo menos epidural y ya veremos si toca cesárea. Pero por lo menos epidural, para gente que no entienda un poquito de esto, por lo menos epidural significa ya no hay parto natural. Ya no hay, porque tienes que estar tumbada. Porque la epidural te duerme el tren inferior. Por consiguiente, ya no puedo estar en una posición erguida, con la cual hago fuerza a favor de la gravedad para sacar al bebé, que es como tradicionalmente se ha parido, ¿no? A nivel evolutivo siempre ha sido a favor de la gravedad, en cualquier posición cuadrúpeda o posición standing, etcétera, etcétera. Cada tribu y cada colectivo con sus pequeñas variantes, pero siempre ha sido así, ¿no? Entonces es triste porque eso, el estándar es así y ahora es muy difícil recopilar data de lo otro. Y medicalizados no marca una diferencia brutal en términos de nada. En la recuperación postparto, eso sí. Ahí sí que hay una mejora significativa cuando estás en forma. O los niveles de intervención, a nivel de cesárea y a nivel de recuperación, sobre todo también. Sí, a ver, lo que hay mucha diferencia en casos de cesárea es entre casos medicalizados y casos no medicalizados. Cuando tú tienes un parto natural, la necesidad de cesárea son infinitamente más bajas que cuando estás sedada. Porque evidentemente no estás a favor de la gravedad, evidentemente pues no puedes hacer fuerza porque está la zona dormida, entonces se alarga el parto y hay mucha más facilidad de que al final te tenga que andar cortando, ¿no? Entonces es un tema complicado. Pero la responsabilidad cae por eso, que los papás y la mamá se conciencien en entrenar pronto, bien pronto, ponerse bien en forma y empoderarse de ese proceso. Vamos, que luego tenemos equipos sanitarios, una atención sanitaria súper buena en estas áreas y si hay cualquier emergencia te la van a poder atender, pero tú tienes que aspirar al 10
Tú tienes que aspirar al 10. Eso es una auténtica maravilla, desde luego. El sistema sanitario que tenemos hoy en día, como hemos hablado muchas veces, es bastante eficiente a la hora de lidiar con casos crónicos o de anticipar muchos de estos problemas, pero en el momento hay una necesidad aguda, necesito atención médica ahora, es fantástico y maravilloso el tenerlos. Vamos. Sí. No lo cambiaría, por muy natural que a veces parezca el discurso en estos ámbitos. Jamás me iría para ir en medio del bosque cuando puedo hacer un hospital. Claro que no. Y tiene que la gente quedar calma, eso, si tú aspiras al 10, el decir, bueno, pues, si es que siempre está esa bala ahí, ¿no? De poder, en el último momento, porque la mayoría de hospitales, con firmar un papelito, siempre puedes echarte atrás y que te duerman y te pongan epidural en el último momento si hace falta y tan tranquila. Si en algún momento el proceso, el parto natural no va a término. Bueno, yo creo que este era un poco el primer punto que quería traer. Ahora podemos hablar, si te parece, de qué pasa después. ¿Qué pasa después? Tanto el papá como la mamá, porque no tienen la misma situación, pero algunas partes son comunes, ¿no? Evidentemente, de la dificultad contextual de la práctica. Lo que nos encontramos habitualmente es que preparto hay un interés fuerte por entrenar por parte de la mamá para llegar bien al parto, y posparto se pierde absolutamente el interés. Eso es o sea, pero incluso gente entrenada, porque tienes un contexto desfavorable, tienes un bebé que compatibilizar con tu vida, con la casa, con muchas veces el trabajo, que lo tienes que compaginar más pronto que tarde. Con dificultades a la hora de sacar tu tiempo y tu espacio. Con un entorno hormonal que te grita, quiero atender a mi bebé, no quiero atender a otras cosas, con que probablemente tengas dolores o todavía no estés en las primeras semanas o meses, no estés óptima para generar estímulos. Entonces es un entorno que te grita, céntrate en el bebé, no es el momento de entrenar. Y es entendible, se puede hacer. Pero lo que no entienden muchas mamás es que va a alargar parte de la agonía del estado físico en el que se encuentran posparto. Mi recomendación, que sé que es difícil, pero es encontrar la receta, y aquí vamos a diferenciar dos casos. Cuando ha habido cesárea y cuando no ha habido cesárea. Cuando no ha habido cesárea, que no te han tenido que cortar masivamente, que a lo mejor episiotomía, que es un ligero corte muy pequeñito en la vagina, o nada, porque muchas veces hay solo pequeños desgarros o nada, pues si no hay cesárea, mi recomendación es que empieces a moverte ya. Y cuando digo ya, digo cuando salgas del hospital. Empieza a moverte. Moverte significa a lo mejor pasear por casa, si no te atreves ni bajar al bebé a la calle. Pues pasear por casa, pero moverte. Y empezar a recuperar la funcionalidad, que eso lo tienes que recuperar en la primera semana. De poder sentarme, levantarme, ponerme en cuclillas, ponerme en cuadrupedia, ponerme, en fin, tumbarme, levantarme, poder moverme libremente como antes. Y cuando normalices la vida normal y normalices este tipo de cosas, más o menos a la semana, lo que recomiendo es que empieces a incrementar las variables de las cosas que puedes hacer. Empieza a entrenar, ya. Recomiendo una frecuencia baja, porque va a ser muy difícil que tengas ganas de entrenar, que tengas ganas de conectar con la tarea. Entonces, oblígate un mínimo. Y no es pensando en los gains, es pensando en reconectar con la tarea y que vuelva a tu rutina cuanto antes, porque en mi experiencia no hay un timing óptimo de reincorporación. Tu vida va a ser un caos probablemente años, o sea, por lo menos los casos que yo tengo cerca y el personal son meses dentro y estás igual de liado, igual de problemas, sobre todo porque luego reintroduces el trabajo, etc. Entonces, mi recomendación es genera rutina y espacios cuanto antes y no pienses en gains en esa fase. Una vez recuperada la funcionalidad del día a día y la normalidad, esas primeras semanas, luego recupera la práctica, mamá, cuanto antes. Un par de veces a la semana, 2 entrenitos de media hora de ejercicios de activación de core
y de recuperación un poquito de capacidad tren inferior, como si son sentadillas con peso corporal al rango al que no tenga problemas. Un ejercicio de cadera, unos good morning, con 2 kilitos, y algo de ejercicio de activación de core para ir recuperando esa sensibilidad de la musculatura, recuperando un poco el tono ahí. Sí, a mí me recuerda mucho en estos casos el pensar que el cuerpo es muy perezoso y que clásicamente el entorno te obligaba a adaptarte. Y que esto hay que tenerlo en cuenta, que las señales del cuerpo no son cosas obligatorias que tengas que seguir. Es como una preferencia, es como cuando tu cuerpo te dice, para ya de hacer el set, que estamos cansados, te manda señales de agonía y de cansancio para que pares. Pero si tú estuvieras en un entorno natural donde dices, no, es que esta cosa que pesa tengo que moverla hasta allí, porque es allí donde está el asentamiento y hay que hacerlo, me guste o no, por muy cansado que esté, pues tú coges y lo haces. Es cuando se genera adaptación. Las señales llegan mucho antes de que de verdad necesites parar por una necesidad o incapacidad. Porque el entorno lo requería y el cuerpo está diseñado así, de forma súper inteligente y adaptativa, para preservar la energía en los contextos en los que se puede. Si no es necesario sprintar de aquí a allí, pues oye, ves andando. Pero si es necesario sprintar, no importa lo cansado que estés, vas a tener que sprintar. Pues aquí es igual, creo, porque es como decía, muy similar a escenarios anómalos donde tienes que recuperar de un efecto muy severo. Una rehab o similar, y es Una rehab, un episodio de estar malo, claro, exactamente igual. Tu cuerpo te va a decir, no lo hagas, no te muevas, con dolor, con molestias, que se pueden convertir muy rápidamente en excusas muy rápidamente. Y no estoy echando la culpa a las personas, es lo que es porque todos somos así. Es un contexto desfavorable, es desagradable encarar, pero si no lo encaras, alargas la agonía. Es así de simple. Claro. Y lo que hay que entender es lo que has dicho. No voy a entrenar con la mentalidad de hago gains, porque esto es muy común también en mucha esta gente. O voy a entrenar porque voy a poder entrenar fuerte, o no entreno. O no hago nada. No. No, el entrenar es súper importante que sea un continuo. Tiene que ser una parte de tu día tan necesaria como lavarte los dientes. No lo piensas, es parte de todo esto y cuando puedes lo recuperas. Así de simple y sencillo. ¿Cuánto? En la medida de lo que puedas. Yo cuando me operaron del apéndice, pues la primera semana caminaba por casa, los primeros días caminaba por casa y luego me iba a caminar por aquí y por allá y que luego un poquito más y luego los primeros ejercicios sutiles que están infinitamente lejos de la intensidad con la que podías tolerar anteriormente, pero eso acelera rapidísimamente la recuperación, vamos. En mi caso de esta operación, los médicos me dijeron, no, vas a estar un mes que no puedes levantar ni 5 kilos y luego ya empiezas a entrenar. Yo al mes estaba haciendo mi entreno prácticamente normal, o sea, 100% funcional en el gimnasio entrenando, exceptuando un par de cosas aquí y allá que me tiraban. Pues yo con el proceso de recuperación del embarazo, a pesar de que no tengo experiencia en primera mano, bueno, tengo experiencia entrenando a gente en estas situaciones, es igual, haz lo que puedas. Y tú has propuesto un par de veces a la semana 30 minutos, pero depende de la persona. Yo creo que también, incluso si diariamente le dedicas 10 minutos, aunque lo tengas que repartir en 2 sesiones de 5 minutos, pero que tener el chip, cómo me encaja mejor a mí, con mi vida, con la de mi pareja, con los ciclos que tenga el bebé, qué puedo hacer yo aquí, cuál es la máxima carga de entrenamiento que puedo tolerar y gestionar a nivel logístico y personal. ¡Haz eso! Lo óptimo es un rato que te lleve un poco lo que te lleve, pero un rato de activación, por lo menos de core, cada día en las primeras semanas y los puedes introducir. Eso sería lo óptimo, pero no digo que debas hacer lo óptimo. Haz lo que puedas. Digo lo óptimo porque tu capacidad de trabajo y de activación en el core postparto es muy baja. Y entonces la intensidad del estímulo va a ser muy baja. Casi no te va a generar fatiga la sesión porque no vas a poder generar mucho estímulo. Claro, pero entonces para generar adaptaciones debe ser la máxima frecuencia posible, el máximo volumen y frecuencia posible. No es un contexto óptimo, como decíamos, para hacerlo, pero cualquier cosa va a ser mejor que nada. Así que mínimo un par de veces, idealmente si eres una de esas personas que te conecta al entreno y puedes hacerlo desde el principio todos los días, una pequeña sesión de activación de core, cortita, a lo mejor 20 minutitos, de estar haciendo tus ejercicios de activación exploratorios, pues ahora con más oblicuo, ahora con torsión, ahora esto, ahora lo otro, y poco a poco ir incrementando la capacidad ahí, es el 10. Que eso es un punto súper importante, entrenar
y aquí ya empiezo a bailar con también un poquito el rol del papá, no significa dejo todo, me cojo una mochila y me voy al gimnasio que está en la otra punta de la ciudad y entrenar. Es súper importante tener un entorno que te permita hacer estas cosas. Esto significa, tienes que tener las cosas, lo que yo llamo un poco por en medio. Tienes que tener en casa, desde el punto de vista, tienes que tener siempre la capacidad de entrenar, estés embarazada o no, tienes que tener un conjunto de cosas que te permita hacer algo de entrenamiento. Tienes que tener barras dominadas, tienes que tener algo de peso, tienes que tener unas bandas, tienes que tener unos bloques de yoga, unas pelotas, algo que te permita hacer un entrenamiento de supervivencia que llamamos muchas veces, ¿no? Pues esto es importante porque en estos momentos en los cuales no puedes irte durante 30 minutos por ahí, pero sí que puedes meter 5 minutos aquí y decir, ostras, se ha echado una siesta y yo no tengo que echarme otra. Voy a hacer 10 minutillos de movilización, de tal. Y esto es súper importante. Uno, porque te va a facilitar la adherencia. Tienes que tener las cosas un poco por en medio. Desde mi punto de vista, si lo quieres hacer muy frecuente, no tienes que dedicarle 10 minutos a sacar las pesas del cajón, sacar la esterilla, tal. Tienes que tenerlo listo para lo cojo y lo hago. Ya está. Fin, porque además, como no requiere mucho esfuerzo, no vas a tener que calentar, no tienes que hacer nada, es más bien empezar a dar algo de estímulo. Y eso también es el otro punto que irá también con lo que tiene que hacer el papá. El papá, que en estos casos no tiene que hacer una recuperación, pero sí que requiere una presencia permanente en casa, atención, más tareas, déficit de sueño y demás. Y para que esta persona también pueda entrenar, tiene que tener las cosas a mano, tiene que tenerlas fácil. Y he visto habitualmente la culpa como factor fuerte para no entrenar el papá durante esos primeros meses. Muy habitualmente la mamá lo pasa muy mal, le dedican mucha atención, mucho tiempo, y el papá no se siente, no digo que pase siempre, pero lo he visto, y el papá se siente mal de tener tiempo personal para sus cosas cuando la mamá está cargando con esa situación y ya no puede. Entonces, pues bueno, en vez de hacer eso, pues estoy en casa y la apoyo y tal. Y está muy bien, y creo que lo que hay que hacer, y creo que si no tienes una relación, o sea, si tú lo has hablado previamente y tu pareja lo lleva súper bien y puedes coger el coche, irte al gym y meterlo, pa'lante. Este problema tú no lo tienes, tú has encontrado una receta que te funcione, solventado. Quien no tenga esa situación, el parche, el entreno en casa, idealmente en el ratito que tiene la mamá, tú te pones con ella, hacéis un poco ahí de bonding, un poco de unión con el tema y lo hacéis a la vez. Que no, os alternáis en momentos en los que podáis. Es verdad que el contexto a nivel de material y tal es un poco más favorable para la mamá porque su nivel de performance ha bajado tanto lamentablemente que no va a necesitar prácticamente materiales. Con que tengas una alfombra ahí en el salón o un mat de estos de goma que comprarás para el bebé en todo caso o una colchonetita de yoga, probablemente con eso y una mancuerna de peso graduable tengas para los próximos 3 meses. En un momento dado... Yo confío en que nuestros oyentes, buenos frikis, tengan por lo menos una barra dominadas, tengan unas anillas, tengan ya peso, porque les estamos dando murga con esto. Sí, sí, claro. Y con eso también me gustaría enfatizar lo muy lejos que se puede ir con el tipo de trabajo que se llama Grease the Groove, que es hacer sets random. O sea, random es que te quita 0 unidades de tiempo, estilo, estoy cocinando algo, corto la cebolla, la echo en la sartén, la remuevo, hago un set de dominadas, vuelvo, remuevo la cebolla, hago lo siguiente, la dejo, hago un set de dips y vuelvo. Y parece que no, pero si no es espacio demasiado tipo 4 horas, vas más o menos caliente de uno a otro, no hace falta mucho calentar mucho, coges la rutina y coges el hábito de voy a meter todos los días 5 sets de dominadas y dips dispersos a lo largo del día. Da igual, a lo mejor haces uno, vas al baño y otro, ya has metido 2. Otro a mediodía y otro por la noche, ya está. Así, sueltos, de lo que puedas. Y eso es oro para las épocas de caos, viajes, situaciones como esta, o que tienes que estar en casa, poco tiempo. Y la diferencia es abismal en lo que se mantiene y en el estado físico. Sí, sí, completamente. Y anímico y de sueño y toda la historia, bueno. Sí, es una cosa que he visto que le funciona a algunas personas y otras no acaban de conectar a nivel organizativo, porque requiere que lo tengas en cuenta. Y hay mucha gente que no lo tiene en cuenta, pasa su día y dice, ay, que hoy no lo he hecho, no me acordaba, que tal y que cual. Y para eso creo que es un poco más fácil si puedes forzar tu agenda. Si tienes la posibilidad de forzarle, decir, el martes a las 12 yo me voy a sentar y voy a hacer el entreno, ¿sabes? Cuando tienes ese contexto, intenta forzarte, ¿sabes? Si no tienes ese contexto
creo que por logística, por tiempo, el Gris de Group puede ser de las mejores opciones para una situación así, de, pues eso, el papá en casa con no mucho tiempo, debe el bebé a mamá, mete una serie, coge el bebé, no te va a robar tiempo. No te va a robar tiempo, ¿eh? Mientras puedas mantener la atención a cumplirlo, es una idea genial. No para meter entrenos largos, ¿sabes? Si tienes 8 objetivos, pero es que no es un timing de tener 8 objetivos. Es otro punto importante que hay que tener en cuenta. No es el momento... 0 objetivos. El único objetivo es mantener la conexión con el entreno bueno, para el papá, mantenimiento de los niveles físicos, y para la mamá, recuperar progresivamente la capacidad. Fin. ¿El papá hasta cuándo? Hasta que tengas un contexto más favorable de que cambie esa realidad. Y esto he visto de todo. Hay gente que va a ser en el mes 3, ya puede salir e ir al gym, ya puede... no, si se reincorpora al trabajo, pues voy media hora antes a entrenar o lo que sea, ya puede ser porque te has organizado más en el día a día con el bebé, te roba menos tiempo y puedes hacer... Depende de la persona, depende de tu pareja. He visto de todo. Hay gente que un año después sigue con entrenos de supervivencia. Un año de entrenos de supervivencia es infinitamente mejor que un año sin entrenar. Pero la noche del día. Así que si tienes el peor contexto posible y tienes un año de mantenimiento con escenario paternidad, chapó, eso es lo primero que te digo, por aguantar el proceso, y lo segundo, has hecho lo que tenías que hacer, está bien. En el momento en que se pueda escalar a algo más significativo, se escala. A mí me gusta también, iba a decir, con el Gris de Groove, si no te conecta, porque hay gente que lo conecta, a mí me conecta, yo puedo tenerlo de tarea de segundo plano y asegurarme de que lo meto. Invéntate sistemas que te hagan que te conecten. Emparéjalo con rutinas ya preexistentes que tienes que hacer. Cuando me hago el café, cuando... Todas las mañanas, antes del café, tienen que entrar 2 sets. Si no, no me puedo tomar el café. Claro, entonces tú estás poniendo el agua a calentar, ¡pum! Mientras cocino, es por defecto. Mientras cocino tiene que ser tal, porque... y tiene que estar a mano, eso es súper importante, lo he dicho. Si te tienes que bajar al garaje a hacerlo, no lo vas a hacer. Si te tienes que comprar una barra de dominada para ponerla en medio del pasillo, cómprala. Gastar, ¿qué? 50 euros por ponerte una barra cara. Para lo que te puede dar de versatilidad y de frecuencia y de salud, vamos. Y bueno, dentro de todo esto, como has dicho, muy dependiente de la pareja, muy dependiente de la situación y sobre todo, también creo que es importante decirlo, consensuado. Sí, eso iba a decir, hay que hablarlo. Que se hable mucho entre los hombres, y entre el padre, la madre, para que no se generen... Creo tensiones, molestias, resquemores también, a lo mejor tú estás pudiendo entrenar y yo no, en cuanto a distribución de tareas, de tiempo, tiene que estar muy hablado y la comunicación es la clave. Totalmente, sí. Es importantísimo. Porque a lo mejor tú no lo sabes, tú a lo mejor hablas con tu pareja y ves que hay cero problemática. Y tú ahí dándote latigazos con la culpa, ¿no? Y saltándote o no haciendo cuando... y yo creo que es lo más natural. Es lo más natural. Es normal, sobre todo para personas, creo, muy empáticas, que no son robots como nosotros. Es decir, mi pareja lo está pasando mal, ¿cómo voy a ponerme yo a cogerme un poco de espacio para mí? Voy a simplemente estar aquí por acompañar. Que yo lo entiendo, absolutamente. Yo personalmente no soy así, yo soy decir, tú estás aquí haciendo algo en lo que yo no puedo ayudar ahora mismo, voy a hacer otras cosas que puedo ayudar, voy a comprar, voy a asegurarme de que estés cómoda, de que estés segura, de preparar la comida, de que no te haga falta nada, de apoyarte moralmente. Pero dentro de todo eso, también entiende tú que yo necesito esta parte para mí y que si yo hago esto voy a incluso estar mejor para ti y te voy a estar aquí dejando de dar la murga. Porque tenerme a mí al lado 24/7 es un tormento, vamos. O sea que si te dejo un rato a solas, es que va a ser mejor para todos. Totalmente, pero fíjate, por ejemplo, yo en mi caso no ha sido con tener tiempo para mí, eso es una cosa donde las dos partes lo hemos tenido claro desde el principio y no ha habido problemas, pero sí con el salir de casa, hacer actividades, o por ejemplo con la práctica de Jiu-Jitsu, es algo que, aunque no he cogido todavía seriamente, lo he ido a coger cuando me he puesto malísimo estos últimos 10 días, porque justo... hablando con mi pareja, ha sido ella la que, viendo la situación, me ha dicho, oye, ¿sabes que te puedes ir de aquí y dejarme, que no pasa nada? Y está bien, o sea, también es una cosa que no es una necesidad, porque una cosa son
los entrenamientos básicos que son muy importantes mantener, y otra cosa es un poco más los hobbies y el ocio, ¿sabes? Que si eso tiene que haber un paso atrás, da un paso atrás, y yo lo llevo bien. Y Las capacidades físicas que cuesta mucho construir y no quieres perder, tu masa muscular, no quieres perder capacidad cardiometabólica y movilidad, creo que son los básicos, pero hay formas muy poco costosas temporalmente de mantener eso. Lo he dicho, configuraciones a lo largo del día, o decir, bueno, es que mi capacidad cardiometabólica, es que me gustaría irme a hacer jiu-jitsu. Y dice, ya, pero jiu-jitsu son 2 horas por lo menos. ¿Por qué no sales y haces 30 minutos de carrera alrededor de casa y vuelves? sí, que es lo que he hecho. Efectivamente. Me gustaría salir a escalar y ya, bueno, cuando tienes poco tiempo, salir a escalar es un lujo, pero cuando no, pues oye, una sesión de 30 minutos de dedos en casa ya te mantiene. Te mantiene conectado y te mantiene con las adaptaciones que tenías. Claro, y ya está. Y tú hablas con tu pareja y cuando las cosas son viables y las dos partes están cómodas con la reincorporación, pues se reincorpora y ya está, y todo el mundo contento. Yo creo que tiene que ser así, hablado y pactado y no hay problemas. Entonces, bueno, yo creo que esto un poco en cuanto a los entrenamientos post, sobre todo si no hay cesárea, con lo que decía por parte de la mamá. Cuando hay cesárea hay que entender que la cesárea es una herida. Es una herida significativa, además. Por lo tanto, hay que entender que es una situación de mierda. Porque tienes todo ese contexto desfavorable, que hemos hablado de una mamá que no tiene cesárea, tienes toda la fatiga, también posparto, que es grande, de repente la introducción del dormir poco, mala recuperación, todo eso entra en el menú y de la mano tienes una herida seria, la zona especialmente más débil de toda la ecuación, que es el abdomen, en relación también a cadera un poco hacia tren inferior, y tienes una herida ahí que ahora es la prioridad. Ya no puede ser la recuperación de la capacidad del core, ya no puede ser la recuperación de esa rutina con el entreno, ahora tiene que ser que eso recupere bien, que no haya hernias, que no haya distensiones significativas luego, que te vayan a prolongar una situación de muchos meses de malestar derivado de la... Y estas cosas suceden cada día, entonces lo que tienes que hacer es atender esa recuperación. Tu prioridad, y tiene que ser cuanto antes, es atender a su recuperación, que en las primeras semanas pues poca cosa puedes hacer, poca acción más que curarte bien la herida y recuperarte un poco del trauma más agudo. Y luego a partir de ahí empezar desde el cero. Iba a decir, en realidad la recomendación es la misma, es haz todo lo que puedas de forma teniendo en contexto, pero especialmente creo, hay que romper una lanza, o sea, hay que aclarar, porque hay mucha gente por aquí que dice, no, los Enso ya dicen que hay que entrenar, y tengo el vientre abierto, pero hay que entrenar. No, se te hace una hernia fácil. Pues te toca recuperarte y te toca, yo qué sé, moviliza la muñeca si quieres, haz algo, o lo dicho, antes de hacer nada tienes que poder caminar. O sea que si no puedes caminar y moverte, recupérate por eso. Hay otro punto que no hemos hablado y que creo que también es importante, volvemos volviendo un poquito atrás, que es la nutrición antes, durante y después al respecto. Me gustaría saber qué has visto tú, porque yo hasta donde he escuchado, he leído y he hablado con gente, existe pues este problema de que el niño tiene ciertas necesidades de nutrientes y puede robárselos a la mamá en caso de que no hayan suficientes. Pero, por lo que yo tengo entendido y visto, es que si la mamá tiene verdaderamente buenas reservas por una buena alimentación, que al igual que es el mismo discurso que hemos hecho hace 20 minutos, sucede con el entrenamiento, no es durante los 9 meses que dura el embarazo, data de años antes, porque reservas de calcio, reservas de hierro, ferritina, eso es algo que se almacena, sobre todo micronutrientes, durante muchos años, y es por esto por lo que dietas veganas y vegetarianas pueden producir deficiencias que se manifiestan 5 o 10 años después de empezar la dieta. Entonces, para tener esas reservas bien, tienes que estar mucho antes bien. Métete en dietas muy altas en procesados con baja densidad nutricional y acabas con el mismo problema, donde la cantidad de proteína que tomas al día es claramente insuficiente y over time estás generando un problema que es significativo. Y durante el periodo del embarazo también, porque es un periodo de competición por resources y gana el bebé.
gana el bebé. Siempre gana. Entonces, tengo una muestra pequeña, pero tengo un 100% de éxito en los 3 casos, muy cercanos, que hemos ido semana a semana de la mano con las mamás, muy entrenadas previamente y con una dieta nutricionalmente muy densa, previo y durante el embarazo, con analíticas textbook, de libro, con 0 problemáticas, con diabetes gestacional, 0 problemáticas con hierro, 0 problemáticas a nivel de micronutrientes, 0. Y creo que esto, en buena medida, es por comer denso en nutrientes. No puedes... Es que, lamentablemente, mucha gente ahí fuera se alimenta... ¿A qué te refieres comer denso? Acláralo específicamente para la gente que nos escucha. Tú por cada caloría que consumas puede haber una cantidad de nutriente. Se hace la división de todos los nutrientes que tiene el plato que me acabo de comer. Esto tiene estos nutrientes y tiene estas calorías. Cuanto más nutrientes hay por caloría, mayor es la densidad nutricional. El concepto de macro y micro. Por supuesto. Entonces, cuanto más nutrientes por caloría tenga el alimento, mayor densidad nutricional va a tener, por lo tanto, más nutrientes vas a tomar ante una cantidad dada de comida. Si yo me tomo 2.500 calorías así a cholón, pues si tengo un 30% más de nutrientes, pues evidentemente va a ser una dieta más nutritiva. Llega a ser una manera de colocar la narrativa muy fácil de entender y muy interesante porque es compatible con muchas tendencias nutricionales. Mientras atiendas la densidad de nutrientes, vamos para adelante. Y es difícil atender densidad nutricional cuando tu dieta es principalmente harinas y procesados, que esa es un poco mi crítica al modelo estándar nutricional que tiene la gente ahí fuera. Es difícil llegar a un buen nivel de protes, muy difícil llegar a un buen nivel de micros, es muy difícil. Entonces, pero porque compite un alimento con otro, entonces quítate eso, introduce alimentos con mayor densidad nutricional, que te van a pagar más dividendos, y en el tiempo eso te va a construir un escenario mucho mejor. Esa es mi recomendación. También que es que cuando lo analizas bajo esta lente, no hay, o sea, alimentos al final hay muchos, pero las categorías que hay no son tantas. O sea, tienes productos animales, tienes vegetales y frutas, y tienes harinas y procesados más o menos por ahí, y bueno, están las setas si quieres poner por ahí, y el pescado que entra de los productos animales. Y yo lo siento mucho, pero es que la cantidad y calidad de los nutrientes del colectivo animal es infinitamente superior a los otros 2 colectivos. O sea, no hay por dónde cogerlo, no solamente por la cantidad, sino por la calidad, por la biodisponibilidad de los nutrientes, que es básicamente la capacidad que tiene tu cuerpo de absorberlos, integrarlos y utilizarlos. Y yo soy una persona que tiene 0 dogmas. Si a mí me dijeran que chupar tierra mejora mis gains y mi salud, yo mañana estoy chupando tierra, si me presentas la data suficiente. Y viendo lo que hay bajo este marco, es que no puedo más que recomendar una dieta alta en productos animales, poco procesados y muy variados, de diferentes cortes, de diferentes animales, órganos, tejido conectivo, músculo, todo abierto. Había un paper por ahí muy chulo que analizaba de una ristra enorme de alimentos, cuántos gramos necesitabas para obtener las necesidades nutricionales necesarias, diarias, por varios nutrientes. Me hacía un pico y era súper curioso porque en la cima de todo estaba siempre el hígado, que necesitabas una cosa súper ridícula, tipo 100 gramos de hígado a la semana te cubren las necesidades de micronutrientes de toda la semana. Es ridículo. Y luego pues hay diferentes partes, diferentes órganos, diferentes animales, hay algunos que son muy altos en algunos micronutrientes, otros en otras, pero para mí no hay más tu tía. Ya te digo, no es nada personal, si te gusta más el pescado, tira un poco más pescado, si te gusta más carne, tira más por carne, huevos, lácteos, pero variado sobre todo. Y en el largo plazo es súper importante. Mi recomendación, la tendencia alimentaria tiene que ser un poquito hacia el exceso en este periodo, porque estás en una situación muy anabólica, y mi recomendación es:
mamá, no te obsesiones con el peso en este periodo, no es el timing. No es el timing, no pasa nada. Y sobre todo, El aspecto corporal... pues si viene de estar muy fit y de repente está un poco menos fit, pues, es que es lo que hay. Es parte del proceso y creo que si haces el ejercicio de interiorizarlo antes de que pase, arreglas buena parte del problema. Y ya está. Pero es bueno para tu performance, lo que quiere decir cómo vas a acabar en el momento del parto a nivel de condición física y demás. Es bueno para tu performance que tengas esa ingesta ligeramente de superávit porque aunque puedas ganar un poco más de peso, vas a tener más recursos con los que trabajar. Porque recuerda que el bebé te los va a robar. Y si se los lleva y tú no los tienes... Y porque el bebé gana. Sí. El bebé siempre gana. O sea, estás poniéndote la zancadilla en ese momento. Lo mejor es que haya todos los recursos posibles para que tanto el bebé como tú estéis en condiciones óptimas. Entonces, ligeramente en exceso calórico, comer un poquito más de lo que sueles comer, también te lo va a pedir el cuerpo, al menos es lo que yo he visto una y otra vez, que quiere comer más. Y también diría que he visto funcionar diferentes modelos de porcentajes de carbs y he visto incluso gente que le cambia a su por defecto. Suele funcionar muy bien así, pero en este periodo estoy funcionando mejor así. No tengáis miedo a explorar, no tengáis miedo a explorar. Si soléis hacer low carb y en este periodo o funciona mejor en otro modelo, probar. Y la alternativa es momento en el que tienes que encontrar una receta que te funcione. Y suficientes dramas tienes encima como para trabajar subóptimo. No es el momento de hacer ningún tipo de experimento nutricional, no es el momento de hacer ayunos, no es el momento de hacer ningún tipo de restricción que vaya más allá de eliminar los ultraprocesados, desde mi punto de vista. También que depende un poquito de tu flexibilidad metabólica, porque evidentemente vas a tener que hacer una regresión en todo. Por ejemplo, el caso de Viviana. Viviana normalmente hace una comida al día, por defecto. Es una situación de comodidad que ha construido en la que ella se ve cómoda con ese intake. Durante el embarazo no hizo eso porque no se lo pedía al cuerpo, pero hacía 2 comidas. Para muchos eso es un modelo de ayuno. Evidentemente para una persona que normalmente come una vez al día, pasar a comer 2 no es un modelo de ayuno. Es comer más cantidad y más veces. No es el momento de forzar una situación de ayuno. No es el momento de forzar progresión en ningún modelo. Es que probablemente ni mantener lo que suelas hacer. Ya digo, es difícil hacer más ingesta si solo haces lo mismo. Si amplías takes, es más fácil que entre, ¿eh? Entonces es una recomendación de hacer una ligera regresión, que no tienes que pasar a comer 5 veces al día tampoco, ¿eh? Lo que te pidas, si de verdad no tienes hambre y lo necesitas, yo en ese momento el proveer los suficientes recursos es el rey. Y también mantener un ojo, a pesar de que puede haber antojos y prioridad, a la proteína. La proteína es que es un caso muy curioso porque cuando observas las necesidades nutricionales proteicas para ganar músculo, te dicen, no, la proteína tiene que estar suficientemente alta para ganar músculo. Y es verdad. Pero cuando analizas cuánta proteína es recomendada consumir cuando no está entrenando, tienes que consumir todavía más que cuando está entrenando. Y esto puedes ir muy en contra de lo que piensa la gente, porque dice, entreno menos, necesito menos proteína. No. El entreno es un estímulo para generar masa muscular que se ve soportado por el suficiente consumo proteico. Pero cuando no existe el estímulo de mantener la masa muscular, a nada que haya un pequeño déficit de proteína, el cuerpo va a desmontar el músculo. Tienes que proveer un superávit de proteína para que el cuerpo diga, loco, tenemos tantísima proteína que es que, ¿para qué voy a molestarme en desmontar el músculo? Si hay de sobra. Puedo permitirme el lujo de mantener la masa muscular en una ausencia de estímulo y necesidad. Entonces, a lo largo de todo este periodo, y esto aplica más al momento de embarazo, últimos meses y recuperación, presta especial atención a la proteína que esté bien alta, porque como decíamos, no vas a poder entrenar bien, el entorno hormonal y logístico no es el adecuado, entonces intenta tirar por lo bien alto con la proteína, tanto para ti como para el bebé, para mantener esa masa muscular que tantísimo te ha costado ganar, por supuesto. Sí, y la construcción de tejidos que se tienen que construir, porque es un momento full anabólico y la proteína es el ladrillo principal y hace falta que haya... Que no es solo para la masa muscular, piel, tendones, órganos, reconstrucción del útero, de las heridas del embarazo,
todo, todo. Y hormonas, etcétera, etcétera. Sí, es clave. Es clave. Pelo, uñas, hueso. O sea, es... Sí. Súper importante. Bien, yo creo que hemos tocado un poquito los dos grandes topics. No hemos hablado de bebé, though. Entonces, no sé si igual lo dejamos para próximo episodio. Hacemos luego otro más centrado en el bebé, que es un topic largo, porque también hay descubrimientos interesantes sobre esto. A ver, es un tema nicho, el tema de todo el entreno premamá, posparto y tal y cual, pero es tan relevante y al final acaba estando presente en la vida de casi todo el mundo, ¿no? Entonces creo que vale la pena... Afecta a casi el... Bueno, es el porcentaje, pero un porcentaje muy alto de la población. Muy alto, seguro, sí. Así que espero que sea interés para la gente y de valor todos estos topics. Bueno, Sí, si no porque la han pasado por ahí, que si habéis pasado por ahí, dejadnos en los comentarios vuestra experiencia y, y si no habéis pasado por ahí, dejadnos en los comentarios si os ha servido, si no, qué más os gustaría saber, interés. Y si estáis pasando por ahí, pues mucho ánimo y los mejores deseos. y poquet a poquet, es lo que hay que pasar por ahí. Paso a paso y estaremos encantados de ayudar y seguir compartiendo este viaje conforme nos lo vayas narrando. Estupendo. Muy bien, pues un gustazo. Creo que os ha quedado un podcast bastante recogidito, ¿eh? Al final no hemos divagado, no nos hemos ido muy por las ramas, ha sido muy coherente. Ni que lo hubiésemos planeado. Bueno, pues hablamos para el siguiente para hablar del bebé. Volve. Venga, saludo. Saludo.